Yo cuando escuchaba a mi hermano Jaime, yo no había conversado con él en toda la semana, no he hablado en ningún momento. Y veía como el Señor mueve las cosas, hermanos. Cuando buscaba qué hablar, qué entregar, meditaba y el Señor puso en mi corazón, fíjese, el dolor que estamos viviendo en este tiempo. Y me hacía la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Perdonen la pregunta porque es atrevida de parte mía. Pero me preguntaba en mi corazón, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo digo esto? Cuando escuchábamos la semana, ¿no es cierto?, estos dramas que han ocurrido en nuestro país, que son dramas, hermanos, son dolores, pero además si yo lo llevo a lo que vivimos en nuestra iglesia. No sé si hay muchos que vienen o pocos, pero hay una reunión el día jueves que se hace para oración. Y en esa reunión, hermanos, podemos escuchar el dolor de muchos. También escuchamos el testimonio de alegría, de alabanza, de gratitud. Pero debo decir con toda sinceridad que la mayor parte es dolor. Si ustedes miran los mails, los correos electrónicos que transmite nuestro hermano Ángel Pardo, ustedes podrán ver cuántos hermanos nuestros, cuántas hermanas están pasando por tanta dificultad, por tanto dolor, por tanta angustia, por tanta enfermedad. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué siendo creyentes? ¿Por qué le suceden tragedias a los creyentes? Me hacía la pregunta. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Por qué sufre gente inocente? Si Dios es amor, ¿por qué suceden estas cosas? Recién leíamos su palabra, ¿no es cierto? Es una palabra tan hermosa. Leí todo el texto porque no quería dejar de lado el contexto. Porque en el fondo quizás vamos a hablar de los dos últimos versos que leímos, el 32 y el 33 quizás. Y el 33 quizás se acerca más a lo que vamos a hablar. Pero en todo el contexto hay referencias que son importantes entenderlas. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos en este texto que leímos, Él se está despidiendo de ellos. Él sabe lo que va a venir. Sus discípulos todavía no entienden el porqué. Y para ellos se avecina una tragedia, hermanos. 3 años acompañando a Jesús, estando con Él, viviendo con Él, sufriendo con Él, gozando con Él. Y de pronto Él les dice que tiene que partir. A ellos no lo entienden de que va a ser gozo para ellos el que Él parta. Eso no lo entienden. El Señor nos va mostrando a través de su palabra, hermanos, situaciones que a veces no entendemos, no comprendemos, pero que sin embargo tienen un fondo que a nosotros nos beneficia. Cuesta a veces entenderlo, comprenderlo, pero el Espíritu Santo va a hacer esa obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, para poder comprender esa voluntad preciosa del Señor. ¿Por qué pasan las tragedias? El verso 33 que leímos delante decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo lo pasarán re bien, estarán estupendos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. ¿Por qué pasan las tragedias? En la vida hay cosas que jamás podremos entender por qué suceden, pero ninguna de ellas debe llamarnos a dejar de creer en Dios. A pesar de las enfermedades, fíjese, ¿qué es lo que nos dice Isaías 53:5? Siempre nosotros nos tomamos de ese verso. Es del Antiguo Testamento, pero sin embargo es una promesa preciosa que su palabra nos dice. Por sus llagas, no dice que seremos, sino que fuimos ya curados. Por sus llagas. Pero sin embargo existe la enfermedad. Hay personas que están enfermas, terminales. El Señor nos insta a seguir creyendo. Fíjese que hay muchos hombres de la Biblia que nos muestran cómo, siendo tan bendecidos por Dios, tan seleccionados por Dios, porque fueron escogidos especialmente por Él, pero sin embargo pasaron amarguras, dolores, enfermedades. Y encontré el caso de Eliseo, fíjese. Eliseo, acuérdense, fue el profeta que siguió a Elías, ¿no es cierto? Pidió una doble porción del Espíritu, en fin, pidió todas las bendiciones que Dios le dio. Eliseo hizo milagros asombrosos. ¿Ustedes se acuerdan de esa viuda que no tenía casi nada para comer, ¿no es cierto? Y que Eliseo, cuando le dijo, atiéndeme, dame pan, resulta que el Señor le proveyó aceite a esta mujer y harina hasta que pudo alimentarlo sin problema, ella, su hijo y Eliseo. Milagros. Pero ¿qué pasó con Eliseo? Si ustedes pueden ver, y voy a pedir la cita en Segunda de Reyes 13, hay dos versos, el 14 y el 20, del capítulo 13 de Segunda de Reyes. Nos habla de Eliseo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice ahí en el capítulo 14? ¿Se puede ver? Dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo, ¿qué pasa? Cayó enfermo. Y el verso 20 de ese capítulo dice, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Las enfermedades son parte nuestra, hermanos. Como leíamos en el capítulo de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad, tendremos aflicción. Pero Él da paz. Él da paz. Y eso es lo que nos sostiene. Fíjense que otro ejemplo que es hermoso es el de Daniel. ¿Por qué pasan las tragedias? Preguntamos nosotros. Fíjense que en Eliseo algo que me impactó fue que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Eliseo lo enterraron y después hubo una guerra y enterraron a un hombre en la tumba de Eliseo. ¿Y saben lo que pasó con ese hombre? Dice que tocó los huesos de Eliseo y resucitó. ¿Podemos saber los propósitos de Dios? Nos impactan. Murió, pero sin embargo hubo algo que hizo que un hombre resucitara. Cuando leía sobre Daniel también me impactó. En Daniel podemos ver nosotros 3, del 16 al 18. Daniel 3, del 16 al 18, narra, ¿no es cierto?, la situación, un poquito antes está también en el contexto, cuando
el rey Nabucodonosor exige, ¿no es cierto?, que se le haga adoración y que se adore a los dioses de ellos. Y Daniel y sus amigos, ¿qué dicen? Nosotros no. Mira lo que dice aquí. Dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Él les había dicho de que si no adoraban y no lo obedecían, ¿qué iba a suceder? Lo iban a meter a un horno. ¿Y qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor? Dice que hizo calentar el horno más allá de lo normal o de lo típico, a tal punto que los individuos que fueron llevando a estos jóvenes para arrojarlos dentro del horno, dice que murieron abrazados por el calor del fuego. ¿Y qué es lo que veía Nabucodonosor dentro del horno? A esos tres más uno más que estaba con ellos y que no les pasaba nada. Y cuando les dice que salgan y ellos salen sin quemarse, ¿qué es lo que pasa con Nabucodonosor? Nabucodonosor dice, reconozco que Jehová es Dios. Y ordenó que todos adorasen a Jehová. ¿Fue o no una tragedia que estos jóvenes fuesen a parar un horno ardiendo? ¿Sí o no? ¿Y qué resultó de esa tragedia? Se convirtió en un rey y todo su pueblo. Gloria a Dios. ¿Por qué pasan las tragedias? No entendemos. Muchos de ustedes seguramente han perdido algún familiar con el dolor de su corazón. Pero mediten qué positivo hubo después de ello. Hay casos, hermanos, en que una familia desunida se ha unido por el fallecimiento de un ser querido. Mire qué absurdo pareciera ser, ¿no es cierto? Pero sin embargo es realidad. El Señor hace cosas que nosotros no entendemos, pero sepa que siempre va a ser para bien. El verso Romanos 8:28 dice, ¿no es cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es para tener un consuelo de tontos, hermanos. Es un consuelo con una esperanza bendita. Cuando Jesús estaba relatándole a sus discípulos lo que iba a suceder con él, él le decía que se iban a entristecer, pero después de un poco se iban a llenar de gozo. ¿Por qué razón? No estaba hablando todavía de la resurrección que tendremos todos, sino que él hablaba de su resurrección. Él hablaba que cuando lo crucificaran, ellos iban a estar entristecidos. Pero ¿qué pasó con ellos cuando le vieron después? ¿Qué pasó con sus ministerios? Ese Pedro tan difícil, aparentemente tan cobarde, ¿no es cierto? Porque todos criticamos a Pedro, pero creo que nosotros seríamos peor que Pedro, saldríamos arrancando. ¿No es así? Y sin embargo siempre critican a Pedro porque él lo negó 3 veces. Pero ese hombre que lo negó 3 veces, cuando fue justiciado dijo, no soy digno de morir como Jesús. Y pidió ser crucificado, no en la forma normal, sino que con su cabeza hacia abajo. Hay amor, hay comprensión. Es una tragedia, pero él sabía dónde iba. El Señor, cuando leíamos esos versos del capítulo 16, está hablando de ese gozo que iban a tener los discípulos cuando viesen a su Jesús resucitado y cuando viesen comprobado después en su vida lo que el Señor iba a hacer a través de ellos.
¿Por qué? ¿Por qué pasan las tragedias? Es algo que solo nos permite dar respuesta a través de Jesús. Jesús es la respuesta de todas las cosas. En medio de estos sufrimientos, el Señor nos llama a confiar, a confiar. Fíjese, cuando nos habla de confiar es tener valor y ánimo, apoyarnos en Él, marchar con valor y seguridad. Ese es el sentido que tiene confiar. No es una confianza, bueno, yo confío en este porque... No, es saber realmente que va a ser, confiar en Él. Y cuando Él habla de paz, no es la paz que el mundo ofrece, como Él lo dice también, ¿no es cierto? En Juan 14, 27 dice, la paz que os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos tantos testimonios de hermanos que han estado enfermos e incluso han fallecido. Pero ¿sabe lo que más nos conmueve y lo que más nos impacta? Es la paz que esos hermanos creyentes tienen en su corazón. ¿Por qué es esa paz? ¿Por qué esa confianza? ¿Nuestra esperanza está aquí o está allá? Como decía nuestro pastor Patricio, en muchas ocasiones lo hemos escuchado, tenemos que ser mártires. Si Jesús fue mártir, ¿por qué nosotros no? ¿O es que el siervo va a ser mayor que el Señor? El Señor nos dice, si Él pasó, si Él sufrió, si Él pasó por eso, a nosotros también nos toca por lo mismo. ¿Dónde estaba Dios cuando pasan las tragedias? ¿Dónde está Dios cuando pasan las tragedias? Todos nos quejamos, decimos, pero si no está Dios, ¿dónde está Dios? Decimos. Jesús es el claro ejemplo de la confianza y seguridad que tenía respecto al Padre. Fíjense que en lo que habíamos leído recién de Juan, dice en el verso, Juan 16, del verso 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios no está ajeno a nosotros, hermanos. A veces nosotros creemos, porque no tenemos una situación tangible o visible, pensamos que Dios no está con nosotros. Pero Dios sí está con nosotros. Fíjese que el ejemplo más palpable para nosotros dentro de lo que tenemos visión, que es a través de la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué pasa con Jesús cuando está en la cruz? ¿Es que está solo? ¿Es que está solo? Cuando Él fue a la cruz, antes de ir a la cruz, cuando oraba, ¿estaba solo? Él iba, dice, y conversaba con el Padre. Cuando estaba en la cruz, habló con el Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía esa convicción, esa seguridad de que el Padre estaba en él y estaba con él. Si el único momento en el cual Jesús se sintió solo es cuando Dios tuvo que girar su cabeza por causa del pecado que cayó en Jesús al morir. Pero fue un instante.
Sin embargo, Jesús dijo, Padre, encomiendo mi espíritu, te entrego mi espíritu. Jamás estuvo solo, jamás hemos estado solos sin el Padre. La convicción de seguridad que tenemos es porque si Jesús no hubiera muerto, resucitado hoy en los cielos, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no estaríamos aquí. ¿Y por qué fue eso? Jesús lo dijo, por el Padre. El Padre vive en Jesús. Y si Jesús vive en usted, el Padre está en usted. No está solo, no está abandonado. Dice Isaías, me gustó este texto de Isaías porque también refleja un poco lo que el Señor hace con nosotros. Dice Isaías 43, 2. Isaías 43, 2 es una esperanza tan hermosa porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a sufrir, no nos dice que nos vamos a tener aflicción, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por muchas pruebas, pero en todas ellas Él nos va a sustentar. Yo sé que es difícil para a veces nosotros entender el porqué, pero no es razón, no es culpa de Dios lo que nos ocurre. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué le pasan tragedias a personas buenas, inocentes? Es la pregunta que surge. ¿Por qué? Cuando estaba viendo el tema que a todos ustedes, a todos nosotros nos tocó, ¿no es cierto? El tema que sucedió con estas dos muchachitas, dos niñas jóvenes, que vieron truncadas sus vidas. Una por enfermedad, la otra por accidente. A mí me impactó lo que pasó, fíjese. Dios nos permite, nos muestra contrastes que a veces no podemos entender. Primero una muchachita, ¿no es cierto?, de 17 años, de una familia acomodada, porque gracias a Dios ellos tenían recursos, pero que también tenían un dolor enorme, porque su hija estaba perdiendo la vida a través de los problemas que estaba teniendo en su organismo. Pero ocurre algo que llama la atención. Aparece una donante, una muchachita proveniente de un pueblo pobre, de una familia muy pobre, y que pierde la vida en un accidente. ¿Cómo Dios contrasta dos situaciones? Fíjese que a mí me llamó la atención. ¿Por qué razón les digo esto? Porque hay dos hogares que sufren. Yo no estoy diciendo que uno sufra menos que el otro, los dos sufren. ¿Qué padre o qué madre no daría su vida por su hijo? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y sin embargo, los dos están sufriendo. Pero ¿sabe? A mí lo que más me impactó fue ver a los padres de esta muchachita del pueblo. Ella había dispuesto a donar sus órganos, ¿no es cierto? No dio resultado con esta jovencita que fue trasplantada de pulmones, desgraciadamente. Pero dicen que también entregó sus riñones y otras partes de sus órganos, su hígado. Y dos personas están viviendo gracias a esa pequeña. ¿Por qué? Dios tiene tanta bondad, tanto amor,
que a través de la muerte de esa jovencita se logró vida para 2 personas. Y podría haber sido esa tercera. Pero Dios permitió que se fuese la niña. Pero a mí lo que más me conmovió fue ver a sus padres, a los padres de esta joven de escasos recursos. Porque ellos lo que más decían, daban gracias a Dios. Daban gracias a Dios. Y uno veía en sus rostros una paz que Dios la da. Nosotros a veces no entendemos las cosas que ocurren en la vida, pero si nosotros observamos con detención, fíjense que yo creo que el testimonio de este matrimonio, de estos padres, de esta joven que murió en el accidente, no me cabe duda que hay personas que han escuchado ese testimonio, visto ese testimonio de esos padres, y el Señor puede haber tocado sus corazones para también conocer a Jesucristo. Los caminos de Dios no los conocemos, hermanos. Por eso cuando pasemos por aflicción, es doloroso. Si yo no creo que sea fácil. Todos nosotros nos ha tocado vivir la pérdida de algún ser amado, el sufrimiento, el dolor. Pero el Señor nos dice tan hermosamente en ese verso que leíamos, el verso 16, el capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, habrá llanto, habrá dolor, pero confiad, agarrarse de eso, ir hacia allá. Yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, hermanos. Ante el dolor, ante la angustia, ante todas estas situaciones que a veces nos rompen el alma. Sin embargo, el Señor nos dice, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza no está aquí, hermanos queridos, no está aquí. Nuestra esperanza está en otro lugar, en un lugar que alcanzaremos un día. Dice que muchas de estas cosas y la explicación que podríamos tener es que la creación y el mundo ya está corrupto, hermanos, está corrompido. Romanos 8, del verso 19 al 22, nos dice, fíjese, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dicen que uno de los dolores más grandes que hay es el de una mujer cuando tiene el parto. El otro día me encantó ver una escena que mostraron en la televisión de una madre que tuvo que tener a su hijo en un auto porque no alcanzó a llegar a la posta. Y dice que su gozo más grande fue tomar a esa criatura y ponerla en su pecho. La creación está así. Tiene que pasar por ese dolor de parto, que es el que estamos viviendo. Pero llegará un momento en que ese parto dará a luz una nueva esperanza, una nueva vida. Hay 3 citas que voy a pedirles que veamos y que dicen relación con esa esperanza que debemos tener, hermanos. Nunca aflojar, nunca perder, sino que conservarlo. Una es segunda de Pedro 3:13.
Fíjese las esperanzas que tenemos. Dice, segunda de Pedro 3:13, está ahí creo. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¡Ay, esa esperanza, hermanos benditas! Apocalipsis 21:1. A los que han estudiado el libro de Apocalipsis se pueden dar cuenta de esa esperanza preciosa que tenemos los creyentes. Que aunque estemos pasando por angustia, por dolores, por enfermedades, Dios nos ha prometido algo. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Esa creación que estábamos leyendo, que está con dolores de parto, va a nacer nuevamente, en un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo mar. Y Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermanos, cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios o dónde estaba Dios cuando sufrimos? Meditemos en su palabra. Él estaba y está con nosotros. ¿Sabe? Lo más triste es que nosotros somos los que nos alejamos, no Él. Jesús nos muestra esa convicción en el capítulo que leímos de Juan. Él nos trae paz, nos trae gozo. Paz, gozo, fíjese. Son expresiones que a nosotros nos cuesta a veces entender, pero son ellas. Pero también nos entrega amor. Dios nos ama. Dios no nos ha olvidado. Él está con nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide para ello? Tener fe. Fe. Él nos sustentará. Debemos confiar en Dios y en su gracia, a pesar de no entenderlo todo. Fíjese, hay que confiar en el Señor. Afirma tu relación con Dios en todo tiempo para que en tiempo de tribulación no tengas angustia. Permitamos que Dios esté con nosotros. Fíjese, llore y ría también con nosotros. Porque a veces cuando reímos no dejamos que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, riamos con Él también. Él pide todo eso. Pide que complementemos nuestra vida con Él. Lo integremos. Enfrentemos la vida con fe. La única forma que tenemos de acercarnos a Dios es con fe. Es la certeza de lo que no vemos. La esperanza de lo que vendrá. Pero es una confianza segura de lo que tendremos. Que no se aparte de nosotros, que siempre encontremos la paz y descanso en Jesús y nunca en las demás cosas de la vida. No se olvide de aquella hermosa lección que nos presentó el Señor cuando dijo, liviana es mi carga, ¿por qué la llevan ustedes? Pónganla en mí y yo la llevaré, parafraseando lo que Él dijo. Es la confianza que nos da. Hermanos, ¿están pasando por dificultades?
Hay alguien que siente que necesita más del Señor. Hay alguien que encuentra que su vida está pasando por dificultades tan fuertes que necesita que oremos por él. Yo les invito a pasar. Yo les invito a pasar. Pongámonos en pie y mientras oramos, que aquellos que sientan necesidad y que oremos por ellos, puedan pasar adelante y oremos con nuestros pastores aquí. Pero les pido que sientan esa paz y esa tranquilidad y hacerlo. Padre, te doy gracias por Jesús. Señor, tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, muchas situaciones que a veces no entendemos. Señor, que no sea simplemente una emoción, sino que sea realmente un deseo de nuestro corazón, Señor. Confiar más en ti, Señor, aferrarnos más a ti. Sabemos que pasamos por pruebas, por dificultades, por incomprensiones a veces. Pero, Señor, ten misericordia de nosotros. Y así como tú lo ofreciste, Señor, en tu palabra, confírmalo ahora en cada uno de nosotros. Permite que cada hermana y hermano que ha venido con esa necesidad de entregar a ti, Señor, sus cargas, sus dolores, sus angustias, pueda recibir de ti, Padre mío, esa llenura de paz, esa llenura de gozo y de amor que solo tú puedes dar. Transfórmanos, Señor, para poder soportar en esta vida, Señor, lo que nos queda por delante, pero mirando siempre esa luz hermosa de tu presencia, sabiendo que tu mano nos sostiene en las pruebas y aflicciones. Y danos, Señor, esa seguridad, esa confianza que solo tú puedes dar. Señor, te damos gracias por Jesús. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo ahora la respuesta a aquellas inquietudes y necesidades que mis hermanas y hermanos están presentando ante ti. Te doy gracias por Jesús, Señor. Amén.